Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Ronnie Mellán y les doy la más cordial bienvenida a Rumbo a Palacio, un programa donde usted conocerá los perfiles y las principales propuestas de los postulantes a la presidencia de la República. Un voto informado es un voto responsable, por ello hoy en el programa usted conocerá a 3 candidatos a la presidencia de la República. Daniel Urresti de Podemos Perú, José Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. ¿Qué es lo que proponen estos 3 aspirantes al sillón presidencial? Todos los detalles en la siguiente nota. Vengo recorriendo nuestro país, acompañando primero a mi padre, luego como presidente del partido y como candidata presidencial. Conozco los rincones más alejados del Perú, tengo la experiencia y sobre todo tengo la energía, todavía soy joven, tengo 45 años y las ganas de rescatar a nuestro país. Es la tercera vez que inicia un rumbo a Palacio. Luego de 2 campañas electorales en las que llegó a segunda vuelta, Keiko Fujimori asegura no ser la misma candidata de antes. Yo creo que la diferencia de ahora es todo el proceso tan difícil y doloroso que me ha tocado vivir. He ingresado 3 veces a prisión y 3 veces me han liberado, pero esos momentos de soledad, 16 meses estar alejada de mis hijas, me hizo reflexionar. Yo pensaba hacer una pausa en la política y dije no me puedo quedar de brazos cruzados, tengo que contribuir con mi país, hacer el intento. Nuevamente con el partido Fuerza Popular busca convertirse en la primera mujer presidenta de la historia del Perú. Más allá de la pandemia, el escenario es distinto al de hace 5 años. Keiko Fujimori postula luego de haber estado en prisión preventiva entre 2018 y 2019 por el caso Odebrecht y con una acusación fiscal en su contra por presunto lavado de activos. La cárcel en el Perú o te destruye o te transforma. Cuando yo leí esta frase, pedía no solamente al Padre Lancier, sino obviamente a Dios, que me ayude a transformarme, a cambiar, a entender muchas cosas. Yo creo que el haber ingresado 3 veces a prisión, sí, es una imagen, digamos, muy dura, ¿no? Y genera lamentablemente un efecto negativo en la percepción de la población. Nosotros, en principio, recién acaba de culminar el proceso de investigación, pero el ingresar a prisión genera pues esta percepción, ¿no?, de culpabilidad. La campaña en esta oportunidad parece ir cuesta arriba para la lideresa de Fuerza Popular. En marzo de este año, el equipo especial Lavajato del Ministerio Público solicitó 30 años de prisión contra Keiko Fujimori. Miren, a mí me sorprende que se haya dado esta solicitud por 2 razones. Primero, el momento, porque habían varias diligencias pendientes, ¿no? Del partido, de mi persona, habían varios interrogatorios que se tenían que llevar a cabo y la propia Fiscalía había solicitado, digamos, la ampliación del tiempo de investigación hasta febrero del próximo año. Sin embargo, se cortó abruptamente. Y lo que más me llama la atención son el pedido de restricciones que hace el fiscal. Él solicita quiere que me prohíban dar mensajes en el Twitter, ¿no?, en mis redes sociales, que me comunique con la prensa. O sea, yo, hasta estando en prisión, siempre pude transmitir y defenderme, porque creo que primero está violentando mi derecho de defensa y en segundo lugar mi derecho como candidata de poder transmitir mis ideas, ¿no? Sin embargo, continúa con sus actividades proselitistas. Antes de viajar a la selva, Keiko hace una pausa para concedernos la entrevista. En una campaña atípica, ella resalta los puntos del plan de gobierno en torno a la lucha contra la COVID-19. El Estado debe priorizarse, en primer lugar, en la primera línea, valga la redundancia, y en la población vulnerable. Y ahí sumar gobiernos regionales, municipalidades, tal como ellos también están solicitando, todos quieren colaborar, y la empresa privada. Yo creo que con esta suma de esfuerzos, pruebas moleculares, oxígeno y vacunas, y la ampliación de la atención primaria, podemos tener un mejor control de lo que es la pandemia.
Plantea, de llegar a la presidencia, la aplicación de 70.000 pruebas moleculares por día, además de la construcción de plantas de oxígeno como prioridad. En paralelo, el Plan Rescate 2021 busca reactivar una economía golpeada por la pandemia. ¿Qué planteamos? Redes de agua y desagüe, pistas, veredas, carreteras, 3.000 colegios a nivel nacional, la construcción de postas médicas y hospitales que permitan pues este apoyo en el tema de la pandemia y el apoyo a los agricultores, la construcción de 5.000 reservorios y miles de kilómetros de canales de irrigación. Promover el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, sostiene, es uno de los puntos más importantes para la reactivación económica. ¿Qué planteamos? Crear la CONAFOR, la Comisión Nacional para la Formalización, que lo que busca en pocas palabras es cambiar este chip. En vez de perseguir la informalidad, queremos construir formalidad. Para Keiko Fujimori, la Constitución de 1993 es necesaria para recuperar la economía. A diferencia de otros candidatos, ella no plantea un referéndum. Nosotros no planteamos un cambio de la Constitución. ¿Planteamos reformas? Sí. Hay muchas cosas que son perfectibles y que se pueden mejorar, pero las reglas de juego tienen que estar bien claras y eso va a generar confianza para que el sector privado siga invirtiendo y eso generará más recursos y mayor recaudación. Y si tuviésemos que hacer, digamos, algún préstamo, se tendrá que hacer. Acá lo importante es, al reactivar la economía, se generan inmediatamente por lo menos 2 millones de puestos de trabajo y esto va a generarse un círculo virtuoso, ¿no? Tanto en el empleo como en la reactivación económica. En lo que respecta a seguridad ciudadana, Fuerza Popular propone en su plan de gobierno lo siguiente. La utilización de la tecnología, ¿no? En un centro además donde se administre toda la información, porque hoy vemos cámaras a través de las municipalidades, la municipalidad distrital no coordina con la provincial, las empresas privadas también tienen sus propios sistemas de video, pero nada de eso está acumulado en una gran base de datos que nos permita tener un mapa y un diagnóstico. Su paso por prisión, asegura, le permitió conocer el problema que afrontan los reos en el país. Es por ello que en su plan de gobierno plantea construir más prisiones. Las cárceles están hacinadas y lo que tenemos que hacer es construir más cárceles, redistribuir a los internos de tal manera que una persona, un ingreso nuevo o una persona con prisión preventiva no debería estar al lado de una persona con una sentencia firme y gravosa, para evitar convertir a los penales en centros de capacitación del delito. Keiko Fujimori se refiere también a la migración, en especial al ingreso de ciudadanos venezolanos a nuestro país, un tema que ha sido abordado por distintos candidatos a la presidencia. Creo que nuestras fronteras son unas coladeras y ahí tenemos que convocar a las Fuerzas Armadas para que haya un control y orden al momento de que los migrantes quieran ingresar, con toda su documentación, por supuesto. Pero lo otro es, una persona del extranjero puede venir a nuestro país, pero si comete una falta, si es que comete un delito, tiene que ser expulsado de manera inmediata. Y eso es lo que nos está faltando. En 2016, pese a no alcanzar la presidencia, Fuerza Popular se convirtió en la bancada mayoritaria en el Congreso de la República. La férrea oposición al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y posteriormente al de Martín Vizcarra marcó una etapa de confrontación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Keiko Fujimori plantea algunas reformas para evitar nuevos enfrentamientos. Se ha utilizado en demasía las armas entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que son los planteamientos de cuestiones de confianza para amenazar, y se cerró el Congreso, y los pedidos de vacancia. Entonces, en ambos casos, creemos que esto se debe acotar para que no se utilicen en el futuro como se ha venido haciendo, incluso ahora. Creo que ahí hay una línea delgada que hay que delimitarla y que se permita tener, digamos, un mayor equilibrio y se mantenga una mejor relación entre ambos poderes del Estado. Absolutamente honesto
Yo no he tomado un centavo del Estado, ni un clip. 10 congresistas de Fuerza Popular jugaron un papel trascendental, marcando así el inicio de una ruptura dentro de la bancada. Fue justamente la confrontación entre los poderes del Estado lo que marcó el rol de Fuerza Popular, un rol calificado por algunos como obstruccionista, interpelando a 9 ministros de Estado, censurando a un titular de educación y negando cuestión de confianza a un gabinete. Además de estar a favor de 2 procesos de vacancia contra el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo evaluaría usted a su bancada, Fuerza Popular, sobre todo cuando inició el periodo 2016, ¿no? De mi lado, yo he reconocido los resultados, hice una conferencia de prensa más o menos 5 o 7 días después de la elección, pero el resto de mi grupo político no estaba muy satisfecho con la decisión de que yo hiciera esta conferencia de prensa. Yo creo que si hubiésemos hecho un recuento, si yo hubiese solicitado un recuento, hubiese sido mejor para todos y se generó un círculo vicioso de la confrontación y creo que eso nos hizo daño a todos. De nuestro lado faltó poner paños fríos en ciertos aspectos, ¿no? Y eso es algo que hacia adelante además hemos tomado otras decisiones. Entendí también que hay muchas cosas que pudimos hacer mejor, que hemos cometido errores. Para Keiko Fujimori la política es parte de su vida. Nació en mayo de 1975 en Lima. Es la mayor de 4 hijos que tuvieron los ingenieros de raíces japonesas, Alberto Fujimori y Susan Iguchi. Estudiaba en el Colegio Sagrado Corazones Recoleta, cuando los comicios de 1990 marcaron su vida. Su padre, Alberto Fujimori, fue electo presidente y apenas 4 años después ella se convirtió en primera dama. Estudió administración en la Universidad de Boston en los Estados Unidos y además tiene un MBA en la Universidad de Columbia. Sin embargo, destacó por su incursión en la política a los 30 años, alcanzando un lugar en el Congreso en 2006. Luego de ser la congresista más votada, postularía en las siguientes elecciones, al cargo que alguna vez tuvo su padre. En realidad lo que ha ocurrido es que en el año 2016 mi padre y yo nos distanciamos, ¿no? Hubo un distanciamiento sobre todo político, no familiar. Yo siempre lo he ido a visitar, he llevado a mis hijas, mi hermana y yo nos turnamos para atender sus alimentos, sus medicamentos, su ropa, ¿no? Pero después de todo lo que nos ha tocado vivir, a mí estar en prisión 3 veces y a él regresar a prisión, eso nos fue acercando y nos hemos pedido perdón, hemos tenido charlas largas, ahora no, por el tema de la pandemia todos los penales están cerrados, pero eso nos ha hecho reconciliarnos y acercarnos. Entonces, esto no es una estrategia, sobre todo es un reencuentro real, ¿no? Y yo estoy contenta de contar con el respaldo político de mi padre. ¿Él la aconseja, la ha aconsejado en esta campaña? Sí, bueno, él, como le digo, él no lo puedo ver, pero me llama por teléfono para hablar con sus nietas y para hablar conmigo. Sí me da algunas opiniones, ¿no? Y contar sobre todo con su respaldo político, creo que es algo que la familia de Fuerza Popular y del Fujimorismo lo ha recibido con mucha alegría. La política también ha marcado sus relaciones familiares, sobre todo con Kenji Fujimori, con quien luego de compartir partido político continúa distanciada, en parte debido a posturas distintas sobre el indulto a su padre. ¿Y cuál es la relación con su hermano? Kenji me fue a ver cuando estuve en la prefectura y fue a verme también al inicio de la prisión preventiva al penal anexo. Ya después no hemos tenido mayor comunicación y lo que podría decir es que está pendiente el hecho que nosotros nos acerquemos y podamos volver a conversar y retomar nuestra relación. ¿Usted no cierra las puertas a que pueda haber una reconciliación política con él, al margen también de lo familiar, ¿no? Bueno, para mí lo más importante, digamos, es el tema familiar. Si eso conlleva a otros aspectos, en buena hora. Hoy en día, mientras continúa su campaña,
Fujimori Gucci tiene una acusación en su contra por supuestamente haber recibido aportes ilícitos a su campaña en 2011. 30 años de prisión en su contra ha pedido la Fiscalía. Nosotros estamos tranquilos con respecto a todo este proceso de investigación. Ha quedado muy en claro todo el abuso y arbitrariedades que ha habido en nuestra contra. Y ya, claro, este último pedido, además, con el objetivo de silenciarme, yo creo que a la población le va quedando muy claro. De la defensa está todo el equipo de abogados, así que ellos se van a encargar. Estamos haciendo una campaña súper austera y nosotros además hemos tenido que, con la decisión judicial en el proceso de suspensión del partido, que felizmente esto ya se rechazó en la apelación, hemos tenido que estar informando cada 15 días al juzgado, ¿no? Además de la OMPE. Bueno, felizmente esta decisión ya en la sala ha sido corregida y nos corresponde solamente informar al órgano competente, que es la OMPE. En esos comicios, Luis Galarreta y Patricia Juárez la acompañan como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia respectivamente. Luis Galarreta es, además de ser economista y tiene estudios de Derecho, es un gran político y yo creo que él tiene una discapacidad, pero que él la ha sabido superar. Y cuando hemos conversado y escuchado lo que le ha tocado vivir a él y a su familia, yo creo que hay mucho que aprender de él, ¿no? Ella es experta en temas municipales y sobre todo conoce mucho los temas de titulación. Entonces, ahí hay un tema también muy grande y pendiente, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Y yo creo que Patricia contribuye a nuestro plan de gobierno justamente en este aspecto. Palacio de Gobierno, campañas y presidencias no son ajenos a Keiko Fujimori. En una vida marcada por la política, va en busca nuevamente de lo que vivió muy cerca durante su adolescencia. En esta tercera campaña, el camino parece más complejo. ¿Cómo se ve usted el 28 de julio de este año? Vamos a esperar los resultados. Sabemos que el reto es grande, pero solo pido que me escuchen y que lean nuestro plan de gobierno. Yo creo que sobre la base de nuestras propuestas hay cada vez más personas y jóvenes que se están sumando. José Pedro Castillo es candidato a la presidencia de la República por Perú Libre. Es un conocido dirigente magisterial y educador con amplia experiencia. Pero ¿qué es lo que propone de ganar las elecciones este 11 de abril? En el siguiente informe lo conocerá. Vamos a cambiar este país. ¿Por qué no un maestro de cara al bicentenario? ¿Por qué no un líder, un luchador? Afrenta directamente como candidato a la presidencia. Vamos a acampar acá en Lima, vamos a dormir en las calles, vamos a acostarnos sobre periódicos. Creemos conveniente decirle al país que marcando el lápiz de Perú Libre el 11 de abril habremos escrito no solamente una nueva constitución, sino una nueva historia para el país. Hoy es el momento que tenemos que salir a rescatar nuestro país. Lleva el lápiz como símbolo del partido Perú Libre, lápiz que en sus años como maestro le ha servido de herramienta principal y con el que asegura escribirá una revolución educativa. Bueno, Pedro Castillo es un docente de nivel primario, ¿no? Vengo de Chota, de Cajamarca, en una provincia del norte, en un distrito de Tacabamba, la comunidad de Puña. A mucha honra, aparte de ser maestros, somos ronderos
y hemos luchado siempre por arrancar los derechos del pueblo como luchador social. Nuestra lucha es instaurar el desarrollo del país a través de la educación del país, a través de la educación. Cuando venimos a la capital, venimos a la calle, primero dice terrorista. Yo quisiera aprovechar esto medio para decirle que el terrorista es el Estado. Castillo Terrones tiene 51 años y cuenta con una maestría en psicología educativa. Hace algunas semanas fue dado de alta tras superar el COVID-19. Camina por las calles de Lima pidiéndole a José Carlos Mariátegui sabiduría para asumir el reto que se ha propuesto. Nos diferenciamos de los demás porque primero somos un partido que ha nacido de las entrañas del Perú. Lo otro es que este es un partido que en este escenario político se está autofinanciando. Y yo quisiera agradecer enormemente a nuestros compatriotas que nos llaman cada día. Pedro, estoy contigo. ¿Qué porcentaje de la plancha al Congreso está conformada por maestros? El 30% de la plancha congresal. Para el ex rondero, ex Perú posibilista y maestro de primaria, la lucha por el magisterio y la educación son los cimientos de su plan de gobierno. Para ello propone un incremento en el presupuesto. Yo creo que sería insuficiente pedir el 10% del PIB al sector. ¿A cuánto lo elevaría? Yo creo que no debe pasar del 12%. Y por eso nosotros, en este escenario político, en esta contienda política, nuestra lucha y pedirle al país de que, primero, que se conciba la educación como un derecho. Y concebir la educación como un derecho, eso significa que el Estado debe dotarle de un real presupuesto no menor del 10%. ¿De dónde sacar este presupuesto sabiendo las condiciones? Vamos a renegociar los contratos. ¿Qué contratos? No más contratos ley, con lo que estipulado en esta Constitución que ha saqueado el país. ¿Pero contratos en qué ámbito se refiere? ¿Minería? ¿Qué tipo de empresas? Todos los contratos ley con las grandes empresas transnacionales para recuperar la economía. Busca que la educación deje de ser un servicio y pase a ser un derecho. Plantea el ingreso libre a las universidades públicas. Pero ¿cómo lo hará si hay más postulantes que vacantes y la competencia es alta? Nuestros jóvenes estudiantes que salgan del colegio tengan el nivel preparatorio preuniversitario para el ingreso libre a la universidad. Y las universidades, máximo en 2 ciclos, diga, ¿sabe qué? Gloria, Carla, José o Pedro no puede obtener un título profesional universitario, pero sí puede tener un título académico, técnico, en otras instituciones superiores similares. Se ve, porque el derecho a la vida no la puedes cambiar. Porque yo consigo, por ejemplo, la otra parte. Nos cuenta que durante la pandemia, en su experiencia enseñando en pueblitos de Cajamarca, se dio cuenta lo difícil que es acceder a la tecnología e internet, condición que se compromete a cambiar. Yo he tenido 20 alumnos de 5º y 6º grado. De los 20 alumnos, 17 alumnos no tienen celular. 2 alumnos tienen celulares básicos. Y un alumno, un celular de táctil. Hemos salido con los 20 niños y con este celular y el mío a buscar señal para comunicarnos. He impreso mis hojas, he tenido que ir de casa en casa semanalmente, familia por familia, y entregarles y darles a mis niños y regresar el fin de semana. Pedro Castillo ha prometido acabar con la televisión basura y promover programas culturales en la televisión privada. En algún medio de comunicación, lejos de estas farándulas, de programas que no sé cuánto que venden todo tipo de basura, válgame el término, ¿hay algún programa de cultura? No lo hay. Lo que vamos a hacer es llamarlos a ellos y darnos un tiempo prudencial y decir que están acá en el Perú y lo que tenemos que vender al país en sus programas es lo que al país le corresponde. De lo contrario, ¿qué sucedería? Yo creo que no podíamos tratarlas con guantes de seda. El candidato por Perú Libre plantea incrementar el presupuesto en los sectores salud y educación, pero al mismo tiempo reducir estos sueldos a ministros e incluso al propio presidente de la República.
Bajar el sueldo, por ejemplo, a los ministros al 50% y a los congresistas. Y así por el estilo, que hay que pasar por una situación de austeridad, empezando por uno mismo. ¿Se bajaría el sueldo si llega a ser presidente usted? No necesito yo un sueldo presidencialista, suficiente conducir el país con un sueldo de maestro, ni tampoco vamos a permitir llevar un sueldo vitalicio, ¿no? Vamos a arrancar primero bajándole el sueldo a los congresistas. Pedro Castillo si llega a la presidencia? Bueno, lo mínimo creo que debe ser unos 5.000 soles, ¿no? ¡Viva el SUTEP! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Precisamente el aumento en la remuneración de los docentes y la derogatoria de la Ley de Carrera Pública Magisterial hicieron que su nombre se hiciera conocido por liderar la huelga magisterial del 2017 a través del CONARE-SUTEP, una huelga que paralizó la educación pública por más de 3 meses a nivel nacional. ¡Vamos a entrar a un paro indefinido! ¿Qué se logró con estas marchas? Bueno, logramos poner en la agenda política nacional primero la crisis de la educación peruana. Pero se perdieron clases por muchos días. Yo creo que más allá de perder unas clases, lo que hemos logrado es haber desenmascarado al Estado y al gobierno que no agenda y no le dan un verdadero presupuesto a la educación. Sin embargo, recibió muchas críticas y fue relacionado con el Movadef, algo que hasta el día de hoy rechaza. Salieron a decir, pagando con la plata de la derrama magisterial, incluso a los medios de comunicación de cobertura nacional, hay que sindicarle que es extremista, que tiene vínculos con tal o cual, con toda la cual facción. Y luego de eso se hicieron muchas investigaciones, ¿no? ¿Descarta cualquier tipo de vínculo con la izquierda entonces, radical? Al final resultó todo un panfleto que habían preparado. Señor Castillo, en esta marcha, precisamente un equipo de TV Perú grabó cuando alguien a usted le dice tírate, tírate, y usted se tira al suelo. Mentira, no fue así. En su accidentada caminata al Parlamento en plena avenida Bancay, Pedro Castillo sigue instrucciones para arrojarse al suelo. Claramente se escucha cómo este hombre de casaca roja le dice que se tire. De inmediato Pedro Castillo cae ante la atención de los periodistas de los distintos medios de comunicación. Y cuando nos cerraron todas las calles, nosotros nos metimos a la avenida Bancay y cuando se nos veían los caballos, se nos venía la policía, los compañeros, cuando me vieron solo en la avenida Bancay, vi que los compañeros estaban encolerecidos y nos decían, Pedro, retírate. Y me pedían que me retire. Y hubo por ahí algo que se montó esta información. El profe Pedro Castillo, cada día avanza y avanza. Al igual que otros candidatos de izquierda, Castillo Terrones también pide cambiar la actual Constitución de 1993. Una nueva reforma educativa. Nosotros vamos a terminar con eso cuando convoquemos a estos sectores, a los hermanos campesinos, a los hermanos obreros, a los agricultores, a los ronderos, a los maestros, a la mujer que está ya mendigando un plato de comida. Vamos a llamarlos a eso para que sean ellos los primeros que forman la Asamblea Nacional Constituyente y con ellos gestar la nueva Constitución del país. Yo la llamo la primera Constitución del pueblo. Vamos a llamar a los constitucionalistas y a los políticos, sí, también, pero en un 40% máximo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! La segunda ola de la COVID-19 mantiene al país a la espera de más vacunas, camas UCI y plantas de oxígeno. Esta es la propuesta de Perú Libre para superar esta crisis. Y lo primero que haría es hacer una modificatoria presupuestal. Se centren primero en la salud. ¿A cuánto elevaría el presupuesto del sector salud? No menor del 10% también. Nosotros tenemos claro que educación, salud y agricultura deben tener este mismo presupuesto. Abriendo la cama UCI en todos lugares, e instalando y abriendo los espacios de los hospitales, que no solamente estén los hospitales, los muertos ahí en los pasadizos, todo, sino otros ambientes, otros lugares. ¿Por qué no, por ejemplo, abrir en Lima, por ejemplo, estos locales de la beneficencia pública?
En el plano económico es firme en nacionalizar el gas de Camisea, renegociar contratos y desaparecer los fondos de pensiones. Para recuperar la economía del país, para renegociar los contratos, nacionalizar el gas de Camisea, eliminar con la AFP, con la ONP, devolverle su plata a los verdaderos peruanos, recuperar la economía y en el instante declarar en emergencia la educación del país. ¿Y no cree que esto más bien ahuyentaría la inversión privada y en estos momentos para reactivar la economía lo que necesitamos es atraerla? Me imagino que al terminar de hablar, en ese momento agarra su mochila a la empresa transnacional y va a decir, ¿sabe qué? Me voy de acá. ¿Y qué va a hacer el país? Y no va a sentir eso el pueblo porque ¿sabe qué? Va a decir, está bien, que se vaya, porque aquí queremos empresas que vengan para que inviertan, en todo caso que negocien con el Estado, y lo que es para el Perú tiene que ser para los peruanos. La población clama a gritos elevar el sueldo mínimo, no solamente eso. ¿A cuánto lo elevaría, perdón? Bueno, creo que debe ser un problema de 1.500 como mínimo. Lo acompaña en su equipo la abogada purimeña Dina Ercilia Boluarte Segarra, en la primera vicepresidencia, quien cuenta con una maestría en Derecho Registral y Notarial. Auditoría. Somos la expresión contestataria de los pueblos marginados, olvidados, contra la dictadura del capital o del mercado. No abrazamos de ninguna manera actos de corrupción porque estamos cansados de ello. Y la segunda vicepresidencia queda desierta luego de que el Jurado Nacional de Elecciones declarara inadmisible la candidatura del exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón. Presidente del Partido Perú Libre y con una sentencia de prisión suspendida por delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Cerrón ha mostrado públicamente su aprecio al gobierno de Nicolás Maduro. Y seguimos ese ejemplo también, esa cultura de resistencia, pero no resistir para aguantar, sino resistir para vencer. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Pedro Castillo no ha marcado distancia de Cerrón, más bien lo llama perseguido político. Y justo está hablando de corrupción, señor Castillo, y que van a eliminar y que va a empezar por uno. Ahora, mi pregunta es, el secretario general de su partido, el señor Cerrón, está sentenciado por actos precisamente ligados a corrupción y no es, digamos, si quiere empezar de casa, no es empezar mal, teniéndolo a él como secretario y habiéndolo puesto como vicepresidente. Bueno, yo creo que más allá de los problemas de falta afrontar este problema judicial, la reforma judicial, hay que aclararle bien al país que se juzga cuando hay alguien nace con una voz de provincia y dice, ¿sabe qué? Yo voy a fundar un partido, yo voy a luchar por esto. Y cuando hay problemas que se dan en el interior del país, surgen y dicen, ¿sabe qué? Hay que sancionarla por esta, la buscan la sin razón. Para nosotros está claro que esta es una persecución política. ¿Usted está de acuerdo con cómo se manejan las cosas en Venezuela, sí o no? Bueno, yo no soy nadie para juzgarla a Venezuela, puede ser el pero tenemos que mirar al Perú en su conjunto, el mundo es un conjunto. ¿Qué cree que en las encuestas Perú Libre no tiene un porcentaje, digamos, mayor, es minoritario más bien? Es que las encuestas no lo hacen al pueblo. ¿Y cómo? Las encuestas no lo hacen al pueblo, las encuestas se hacen a lo de arriba, a la gente que convive con la corrupción. ¿Y cómo mide usted que el pueblo lo apoya? En el pueblo mismo. Yo no veo a la gente que está liderando las encuestas, no las encuentro en el pueblo. El tiempo de la entrevista se acaba, pero quisimos saber su opinión sobre otros temas. ¿La vacancia a Martín Vizcarra fue un golpe de Estado? No. ¿Está a favor de la legalización de la marihuana? Tampoco. ¿Pedro Castillo indultaría a Alberto Fujimori? Ni indulto, ni perdón, ni olvido. ¿Pedro Castillo indultaría a Antauro Humala? Sí. ¿Por qué? Por exceso de carcelería. Bueno, es una voz del pueblo que se lo ha silenciado y ha ido a la cárcel, no por corrupto, no por violador, se ha ido porque levantó una voz. Subiendo cada día.
siga porque el pueblo te... Confía en que aunque las encuestas no lo coloquen entre los favoritos, los maestros y el pueblo lo respaldan. Ha descartado formar alianzas con otros partidos en una eventual segunda vuelta. Ni falsas izquierdas, ni mucho menos partidos impuestos por millonarios y la Confiep. Dice, de no ganar volvería a Chota, Cajamarca, con sus alumnos de sexto de primaria. Compatriotas, el 11 de abril, con mano firme, con mano consecuente y con voz firme, vamos a las urnas a marcar los 3 lápices de Perú Libre para devolverle al Perú lo que le corresponde a los peruanos, para devolver al Perú su soberanía económica, política y social. Haremos la Constitución que el pueblo exige. Basta de pobres en un país rico. Palabra de maestro. Daniel Urresti, antes de llegar a ser congresista, se desempeñó como gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Los Olivos. También fue ministro del Interior y ahora aspira a ocupar el sillón presidencial. En el siguiente informe conozca los detalles de las propuestas del candidato de Podemos Perú. No tiene filtros al hablar y dice que tiene calle de sobra. Daniel Belisario Urresti Helera está dispuesto a poner un alto a la delincuencia. Esa es una de sus promesas bandera de llegar a la presidencia de la República con el partido Podemos Perú. Yo nací en Huancabamba, es una provincia serrana de Piura, queda en la sierra de Piura. Estuve ahí hasta los 5 años aproximadamente en que mi padre, que se dedicaba a la veterinaria, le dio un doble derrame cerebral y quedó parapléjico. Llegamos acá en Lima, lo logró mi madre internar en el hospital y como no teníamos dónde vivir, llegamos a esta invasión en San Martín de Porres, lo que era la segunda etapa y que ahora viene a ser más o menos la cuadra 25 a la avenida Perú. Trabajó en una fábrica de confección, luego como albañil de construcción y después encontró su norte, la vida castrense. Fue en esas circunstancias que un vecino que era militar, era suboficial del ejército, me explicó, me dice, ¿por qué no entras al ejército? Estudias 3 años en la escuela de suboficiales y puedes pagarte en la universidad si quieres. Y ahí no te tienes que preocupar porque tienes comida, te dan tu propina. Ah, excelente, postulé. Y ahí cambió mi vida porque yo al mes de estar en la escuela de transmisiones que se llamaba en ese entonces, prácticamente me enamoré del ejército. Se retiró del ejército con el grado de general, fue asesor de PCM, alto comisionado para la interdicción y formalización de la minería, ministro del Interior en el gobierno de Ollanta Humala y candidato del Partido Nacionalista en el 2016. Pero su candidatura fue retirada antes de las elecciones. En el 2020 se convirtió en el congresista más votado. Hice mi carrera en el ejército hasta llegar al máximo grado de general, he recorrido el Perú, o todo el Perú, ¿no? De sur a norte y de este a oeste. Y cuando pasé al retiro, me llamaron para trabajar en el gobierno anterior del expresidente Ollanta Humala. Urresti confía en la popularidad y su desempeño en cargos anteriores. ¿Pero por qué quiere ser presidente? Conozco lo que está pasando en el país, porque hemos descubierto la forma miserable en que nos roban. ¿Y cómo es que nos roban? Reparten el dinero del presupuesto, ¿no?, a los gobiernos regionales, locales y a los sectores.
pero dejan una parte muy gruesa que puede fluctuar entre 15 y 20 mil millones de dólares para entregárselo al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, al Ministerio de Vivienda o al Ministerio de Agricultura. Y es ahí donde los que deciden qué obra hacer no es el presidente. O sea, el presidente nunca ha podido priorizar los gastos. El que decide qué hacer es el grupo de poder que puso al presidente en Palacio de Gobierno. Empecemos entonces a conocer sus propuestas. La principal, apenas llegue al gobierno en plena pandemia, será comprar las dosis faltantes de la vacuna contra la COVID-19 y que se mantenga su gratuidad. Conseguir la vacuna sí o sí, y eso lo garantizo. ¿Que privados vendan? Y segundo, utilizar todos los medios a disposición para que la vacuna se realice en el menor tiempo posible. Y ahí sí pediremos nosotros ayuda a la empresa privada, a la iglesia, y etcétera. Utilizaremos todos los recursos que tiene el Estado para tener gran cantidad de vacunadores. Lo que propusieron las empresas, ellos dijeron, nosotros queremos poder seguir produciendo, necesitamos que los trabajadores vengan, estamos al 40%, estamos dispuestos a comprar la vacuna para poder vacunarlos gratuitamente a ellos, palabra clave, gratuitamente a ellos y a su familia. Para reactivar la economía, buscará dar oportunidades a MIPES y pymes con créditos accesibles, además de promover la inversión de obras públicas. Vamos a crear un fondo soberano de $1.000 millones para hacernos socios hasta el 20% con las microfinancieras y con las cajas, que son en la realidad los que saben cómo prestarle a los micro y pequeños empresarios. Y para dar trabajo vamos a iniciar en el primer año nuestra gran obra, la obra por la que seremos recordados, que será la instalación de agua y desagüe al 100% de los peruanos. Una obra que esperamos poder iniciar simultáneamente en todas las regiones. El dinero para concretar estas propuestas, dice, será recuperado de lo arrebatado por la corrupción que se lleva millones de soles cada año en nuestro país. Sé cómo se puede resolver esto, o sea, cómo cortar la corrupción en los primeros 100 días. Muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es tener la certeza de que no voy a firmar una sola adenda. Los ministerios los vamos a reducir por sectores. Los ministerios que trabajan en el sector social, un solo ministerio. En el sector de economía y producción, un solo ministerio. Centralizar el gasto en un solo ministerio para que pueda ser controlado permanentemente por la Contraloría, el Ministerio Público, y la protección a aquellos funcionarios públicos que puedan denunciar un acto de corrupción. Para el sector educación plantea mayor acceso a Internet. Lo primero que vamos a hacer es la fundación, la creación, la instalación de la primera universidad digital del Bicentenario. Necesitamos para esto dos cosas. Una, darle el último empujón que necesita el sistema de Internet para que podamos tener Internet de calidad en todo el Perú. Número dos, que esta universidad sea montada tipo Netflix, en streaming, es decir, así como ingresas a Netflix, ingresas a la Universidad Bicentenario y vas a tener ahí todas las carreras, vas a tener todas las asignaturas, vas a tener todas las clases, y lo único que tienes que hacer es matricularte porque va a ser totalmente gratuita. Que apoyaremos la educación pública, tenemos que impulsarla, tenemos que lograr que las pocas universidades públicas que existan tengan sucursales públicas.
Al igual que lo hicieran los congresistas de Podemos, el aspirante a la presidencia promete la devolución de aportes a los afiliados a la ONP. Aunque muchos digan lo contrario, él asegura que es factible, legal y constitucional. De que ese dinero que aportaron, los que han aportado 15, 16, 19 años, pero que no han recibido pensión, porque no han llegado a los 20 años, ese dinero ya no existe. Y el Tribunal Constitucional lo ha ratificado, que ese dinero era intangible. ¿De dónde se va a devolver el dinero? Regresamos al punto de inicio. No vamos a permitir que nos sigan robando 7.000 millones de dólares todos los años con las adendas. En mi gobierno no va a haber una sola adenda. Con su experiencia en operativos, intervenciones, decomisos y desalojos, propone tipificar como delito la comercialización de objetos de procedencia ilegal. Esta es su propuesta para la lucha contra la delincuencia. A menos trabajo, más delincuencia. Eso es un axioma conocido en todo el mundo. Entonces, lo primero es generar trabajo. Ahí comenzamos a disminuir la delincuencia. Segundo, a cambiar el nuevo Código Procesal Penal, que es muy garantista. Le da más garantías al delincuente que al ciudadano. Los cambios principales es devolverle la investigación a la policía, porque al policía le quitaron el derecho o la función de investigar y se la pasaron al fiscal. Y yo no conozco ningún fiscal que sea detective. Urresti Helera también se animó a opinar sobre otros temas que han sido punto de debate. Cambio de constitución. Modificarla, no eliminarla porque no sirve de nada. Y no mantenerla igual porque es falso que esa constitución nos haya hecho millonarios, si no, no estaríamos en esta crisis. 2 puntos que cambiaría para tener una idea. La organización del Poder Judicial. El Poder Judicial no puede seguir trabajando con la organización que tiene actualmente y tiene que aclararse de una vez por todas, lo que le va a dar una paz al gobierno. 2 cosas. La incapacidad moral del presidente, ¿en qué consiste? Definirlo. El voto de confianza. ¿Pena de muerte para violadores a favor o en contra? En contra de la pena de muerte. La pena de muerte en manos de un poder judicial como el que tenemos no nos va a dejar dormir tranquilos pensando en que de repente fusilaron a la persona equivocada. Unión civil del mismo sexo, de acuerdo, sí. La unión civil es un contrato civil que es necesario y urgente en un país como el nuestro. Y si hay algo que Daniel Urresti arrastra, es la sombra del caso Hugo Bustíos, el periodista asesinado en 1988 en Ayacucho. Si bien Urresti, conocido entonces como el Capitán Arturo, fue absuelto por la coautoría del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato, la presunta compra de testigos y un nuevo juicio han abierto otro escenario. Este fue su pronunciamiento. Se condenaron a 2 personas, a un autor intelectual y a un autor material. Uno de los condenados fue aconsejado por su abogado para que revisen su caso, tenía que ingresar una prueba nueva, algo nuevo, un hecho nuevo, y le dijo echarle la culpa a otro. A mí, después de 8 años de investigación y 4 años de juicio, la sala me declara inocente. No tengo nada que decirle porque la familia del señor Bustíos, yo no los he conocido, ni ellos me han conocido. Ellos a mí no me han acusado, ellos a mí no me han denunciado. ¿Cómo financia la campaña Daniel Urresti? La campaña es financiada por el Estado, gracias a Dios. He viajado antes de la campaña, hemos viajado a 5 regiones, pagado los pasajes y la estadía por los candidatos al Congreso de esas regiones. Después de eso, vino las 2 cuarentenas, yo las he cumplido. He estado acá trabajando desde Lima. En los últimos días, su popularidad en las encuestas ha variado. No se perfila como preferido, pero se muestra escéptico a estas cifras.
¿Qué lo motiva? Eso de que las encuestas no lo favorecen mucho es algo que es algo muy relativo, porque en este momento con las encuestas han sido telefónicas. Las encuestas no se pueden hacer presenciales como antes. La gente no está predispuesta a dar respuestas, no tienen ningún interés en la política, están pensando en cómo sobrevivir en el día. Y la diferencia entre los candidatos manejando ese 2.8% es para cualquiera, porque tú le bajas a todos el 2.8% y le subes el 2.8% al que está al final y queda primero. Su plancha presidencial está conformada por María Teresa Cabrera en la primera vicepresidencia y Wilber Portugal en la segunda. Mi primera vicepresidenta es una jueza que tiene más de 20 años ejerciendo como jueza. Ella sigue siendo jueza porque solamente ha pedido licencia para participar en política por su preocupación justamente para lograr mejoras en el Poder Judicial. Yo espero representar el poder de gestión, la lucha contra la delincuencia y ella la parte de justicia. Es la primera vez en la historia del país que un puneño forma parte de la plancha presidencial. Él pertenece al partido Podemos Perú, él está afiliado y es catedrático, es muy conocido y empresario, ¿no? Y es muy conocido en Puno. Así que es una garantía para el sur. Con paso firme, confiado y sin pelos en la lengua, así nos despidió Daniel Urresti, enfocado en conquistar a los indecisos y mantener a sus seguidores. Y ustedes ya conocen mi forma de trabajo, directa, en la calle, hablando con la gente. Como presidente no los defraudaré, no permitiré que nos sigan robando 7.000 millones de dólares cada año. Vamos a romper de inmediato con esa corrupción y vamos a invertir ese dinero de inmediato, en lugar de que nos lo roben, invertirlo en lo que realmente necesitan ustedes. Agua y desagüe, trabajo, educación, salud y sobre todo, les prometo que en mi gobierno yo haré lo imposible para que la vacunación termine este año y combatiré a la delincuencia con tal agresividad que los delincuentes van a ponerse a temblar y es más, les sugiero que vayan consiguiendo trabajo. Ustedes saben que pueden confiar en mí porque lo que yo digo lo hago. Palabra de Urresti.